Buenos días. Vamos a transmitir la prédica para la Iglesia Bíblica del Camino de Córdoba y también para quien quiera escuchar. Hoy es el Día del Padre acá en Argentina, así que un saludo a todos los papás, un saludo a cada persona que cumple esta función. Y mientras nos conectamos, les pido que abran sus Biblias en Primera de Juan 3. Ahí si me pudieran confirmar si se escucha bien. Y creo que habría que mover la cámara para no cortarme la cabeza también. Un poquito nomás, creo. Vamos a 1 Juan. Pero antes del capítulo 3, vamos a ir al capítulo 1, perdón. 1 Juan 1, 3. 1 Juan 1, versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, les proclamamos, también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y vemos que Juan, apóstol de Jesús, escribe esta carta y se lo proclama, proclama estas verdades. Y estas verdades son verdades que Juan ha visto y oído. Verdades que él, junto a los otros apóstoles de Jesús, habían visto y oído. Y cuando uno conoce estas verdades, tiene comunión con los apóstoles, y la comunión con ellos también es la comunión con el Padre y con el Hijo. Y tiene que ver con eso, con la comunión con Dios esta carta, tiene mucho que ver con eso. Y siendo Juan apóstol de Jesucristo, también tenemos que tener en cuenta que está hablando de parte de Dios, de Jesús. Entonces, nuestra respuesta a Juan es también nuestra respuesta a Jesús. Cuando leemos a Juan, estamos leyendo a un representante de Jesús y tenemos que tomarlo de esa manera. Y vamos ahora sí a 1 Juan 3, 1 al 3. El título de hoy es Hijos de Dios, es el título corto, pero el título largo es Hijos de Dios, que es una realidad presente, futura y progresiva. Esos van a ser los 3 puntos de la prédica de hoy, presente, futuro y progresivo. 1 Juan 3, 1 al 3. Hoy, en el Día del Padre, podemos hablar también de lo que somos hijos. Y recordando la paternidad de Dios, podemos ver cuán amados somos. Y en base a eso, podemos tener como un motivo para recordar, en base al Día del Padre, tenemos un motivo para recordar nuestro vínculo con Dios Padre. Fíjense 1 Juan 3, 1 al 3. Lo leo primero de corrido y luego lo divido. Dice, miren, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Vemos esa realidad presente, fíjense en el versículo 1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Esa es una realidad presente. ¿Cuál es la realidad futura? La del versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y vemos la realidad progresiva en el versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Y ahora vamos a desarrollarlo, pero tengamos presente estas 3 cosas. Hay una realidad presente, ahora hay una realidad futura de algo que va a venir, y una realidad progresiva, que es continua, que está pasando ahora, pero va a seguir continuando. Fíjense, vamos de nuevo al versículo 1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Miren, fíjense cómo exclama Juan con asombro. Dice, miren qué clase de amor. Miren, hay un asombro en Juan. ¿Por qué? Por lo que sigue, dice que seamos llamados hijos de Dios. Juan está maravillado.
¿Se acuerdan cuando Jesús les enseñó a orar? ¿Cómo les dijo? Así tienen que orar, diciendo Padre nuestro. Y es interesante ver que Jesús no le dijo, bueno, oren así al Padre. Es mi Padre, oren al Padre de Jesús, sino que dijo al Padre nuestro. Y metiendo ese concepto de nuestro, muchas gracias. Gracias. Metiendo ese concepto de nuestro. ¿Se dan cuenta? Jesús nos pone en una categoría en la que Él está. Él dice, Padre nuestro, tienen que orar así. Y esto para los discípulos debe haber sido muy fuerte. Por eso Juan, muchos años después, décadas después, todavía dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo que es nuestro este Padre? Uno le podría decir, no, para Jesús, Dios es tu Padre, no nuestro. Es Padre de la nación de Israel porque Él nos eligió, es una identidad, una adopción corporativa, pero nuestro, así podemos orar tus discípulos. O sea que vos y yo, Jesús, ¿estamos en la misma categoría? Sí. Y esto es increíble, es una realidad digna de estremecernos. Somos llamados hijos de Dios y eso somos, es una realidad. Y ver que desde el principio en el cual Jesús enseña a orar a sus seguidores, dice, llamen al Padre y llámenlo como de ustedes. Es de ustedes el Padre. Es mío y de ustedes. Y es hermoso ver que Jesús nos pone en este lugar junto a Él. Somos hijos de Dios. Aquel que es santo decidió adoptarnos. Y de manera personal, y sabiendo que mucha gente puede coincidir con esto, me parece que no hay ningún milagro más grande que alguien santo adopte a gente como nosotros, pecadores. Y este milagro es maravilloso, es digno de que nosotros quedemos estremecidos ante tanto asombro. La creación no es tan compleja como llamar hijo a aquel que es pecador, y quien lo llama hijo es el Padre Santo. Es un milagro increíble, es una señal increíble, muestra parte del poder de Dios, como un Dios santo que aborrece el pecado puede llamar a pecadores para adoptarlos y transformarlos. Es un milagro diferente y superior a todos los otros milagros. Si nosotros tuviéramos noción más profunda y más real de la santidad de Dios y de nuestro pecado, esto nos maravillaría más que la cruz del Mar Rojo, que la creación misma, que el universo, que todo. Este Dios santo nos ha llamado hijos, nos ha hecho hijos suyos. Y Juan lo comprende, por eso está asombrado. Dice, miren cuánto nos ama el Señor. Nos hizo sus hijos, nos ha llamado hijos. Incluso reafirma después en el 1, dice, y eso somos. ¿Por qué? Porque es una realidad concreta. Es una realidad cierta, no es un deseo, no es que a Dios les gustaría adoptarlos. Dios les pone el cartel, pero que no lo vea mucha gente porque no vaya a ser que Él quede avergonzado. No, dice, Dios nos llamó hijos y además somos sus hijos. Es una realidad concreta, cierta, presente. Aquel que es santo decidió adoptarnos. Incluso ha dado el testimonio, el Espíritu Santo da testimonio dentro nuestro en Romanos 8:16 de que somos hijos de Dios. En Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una realidad presente, es una realidad concreta. No es un concepto abstracto. Realmente los que hemos sido llamados hijos de Dios somos hijos de Dios. Y esto lo maravilla Juan, y no hay ninguna razón para que nosotros no nos maravillemos también. Somos hechos hijos de Dios, no solo llamados hijos de Dios. Y prácticamente Juan acá está haciendo una definición de amor que quizá no la encontremos en otros ámbitos. Miren cómo es el amor del Padre, te hizo su Hijo. Mirá cómo te ama el Padre, te hizo su Hijo, te llamó su Hijo y te hizo su Hijo. Si nosotros fuéramos a un bazar con uno de nuestros hijos y él en su torpeza rompe muchas cosas, lo primero que sentiríamos creo que sería vergüenza y sería un reflejo natural al ver a nuestro hijo meter la pata, sentir un poquito de vergüenza de su acción, ¿no? De su acción. Pero lo de Dios llamando a un hijo a nosotros es mucho más profundo, porque a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros vicios, Él ha decidido llamarnos y hacernos hijos suyos. Y como veíamos en la alabanza, nuestro Padre no se avergüenza de ser nuestro Padre y nuestro hermano mayor no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y esto es increíble. Es increíble que Dios no tenga vergüenza de nosotros, sino que defina su amor en parte en esto, en adoptarnos como sus hijos.
Y fíjense cómo sigue el versículo 1. Luego de decir, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos, dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Un mundo que no conoce a Dios tampoco puede conocer a los verdaderos hijos de Dios. Y acá en 1 Juan tenemos un contraste entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y explícitamente Juan los llama hijos del diablo, porque eso es lo que son. Así como los hijos de Dios son llamados hijos de Dios y son hijos de Dios, los otros son hijos del diablo. Y no hay, esto es muy interesante, espiritualmente no hay nadie huérfano. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay nadie huérfano. Entonces es importantísimo y urgente que vos sepas quién es tu padre, si es Dios o si es el diablo. Porque no hay huérfanos espiritualmente. Solo hay hijos. Hijos de Dios o hijos del diablo. Y fíjense ahí a la vueltita, 1 Juan 4, 4 al 6, un contraste que hace con los hijos que no son de Dios. 1 Juan 4, 4 al 6. Dice, hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas. Porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Fíjense que habla de alguien que es hijo del diablo y cuál es su característica. Primero, una característica que es tácita es que está dentro de la iglesia. No es hijo de Dios, pero está dentro de la iglesia. Es un falso profeta. Es alguien que enseña mal dentro de la iglesia. ¿Y cómo? ¿Qué característica tiene aquel que está dentro de la iglesia, pero no es hijo de Dios, sino que es hijo del diablo? Son del mundo, por eso hablan del parte del mundo y el mundo los oye. ¿Cómo sucede esto? Sucede así. No soportan al Jesús bíblico y desean un Jesús editado, que sea más fácil de digerir, más fácil de aceptar, más indulgente, más a nuestra imagen y semejanza. Un Jesús que no reina ni gobierna, sino que nos acompaña como si fuera un amuleto, como si fuera algo que tenemos que añadir a nuestra vida para que sea más linda, para tener pensamientos más lindos, para repetir sus palabras como una especie de mantra, cristianizando una superstición pagana. Un Jesús falso fabricado por el mundo. Y fíjense qué interesante, dice, son del mundo, pero están dentro de la iglesia. Hablan de parte del mundo. ¿Nunca escucharon eso? El mundo quiere, si al mundo le decís esto, y están dentro de las iglesias. Dice, hablan del parte del mundo, traen a la iglesia lo que el mundo quiere oír. Dice, el mundo necesita esto, el mundo quiere esto, y el mundo los oye. Tienen mucha cabida en el mundo. Son muy respetados por el mundo. ¿Por qué? Porque son de ellos. En cambio, el Hijo de Dios no es conocido por el mundo porque el gran Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, tampoco es conocido por el mundo porque Dios mismo no es conocido por ese mundo hostil a Él, en tinieblas. Es muy interesante ver esto. Característica del Hijo del Diablo: es del mundo, habla de parte del mundo, es oído por el mundo y está en la iglesia. Está en la iglesia. Y ninguna iglesia es inmune a esto. Estamos hablando de iglesias que han tenido los mejores pastores, primera generación de cristianos, los apóstoles pastoreando. ¿Y saben qué? Tenían que luchar con falsos cristianos dentro de la iglesia. Sabemos que había gran problema con la iglesia a la que Juan le escribe, había problemas con los líderes, y bueno, se menciona con nombre a uno, porque es el modelo bíblico, llamar las cosas por su nombre y llamar a las personas por su nombre. Porque muchas veces los pecados tienen nombre y apellido y hay que trabajarlos así. Y cuando se atraviesan todas las instancias para cuidar a la iglesia de esto, la instancia final es llamar a la persona por su nombre públicamente y pedirle que se retire, porque como dice Pablo, sus enseñanzas son como una gangrena y terminan enfermando a toda la iglesia. Pero fíjense qué interesante, hijos del diablo dentro de la iglesia, rodeados de hijos de Dios. Pero la característica esta es muy interesante y muy peligrosa para la iglesia moderna. Hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Esos son hijos del diablo. Bueno, esta es la realidad presente. Amados, hijos amados por Dios, hechos hijos de Dios.
Ahora vamos a la realidad futura. Fíjense en el versículo 2 de 1 de Juan 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Fíjense qué interesante esto, porque Juan acaba de ver algo, una realidad que es asombrosa. Dice, miren cuánto nos ama el Señor, nos ha llamado a sus hijos y eso somos. Y si eso es sorprendente, lo que sigue es más sorprendente todavía, más maravilloso, más estremecedor. Lo que ya somos es increíble, pero lo que seremos, mucho más. ¿Qué dice acá? Que vamos a ser semejantes a Jesús cuando Cristo se manifieste. Por ejemplo, en Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Fíjense qué interesante, dice, cuando Cristo, nuestra vida. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho muchas veces, Jesús no quiere ser lo más importante de tu vida. Jesús es tu vida o no es nadie. Es tu vida. Y nosotros tardamos muchos años para aprender esto. Pero Jesús no quiere ser el más importante de tu vida. Quiere ser tu vida. Él es eso o no es nadie. Dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hay una realidad futura, seremos glorificados. En Filipenses 3:21 dice que nuestro cuerpo va a ser glorificado, que va a transformar el cuerpo de nuestro estado de humillación, el presente, y lo va a hacer conforme al cuerpo de Jesús, un cuerpo glorificado. Eso lo dice Filipenses 3:21. Y además de esperar esa gloria futura, además de esperar ese cuerpo glorificado futuro, hay otro punto también que comienza en la tierra y continúa y termina en el cielo. Que es el que dice Romanos 8:29, que ya prácticamente lo sabemos de memoria porque lo mencionamos mucho, pero dice que hemos sido predestinados ¿para qué? Para ser como Jesús. Muchas veces hablamos de la predestinación en términos de salvación, y está bien, pero más allá de eso, ahí en Romanos 8:29 dice que fuimos predestinados para ser como Jesús. O sea, no es solo para que vos no vayas al infierno y vayas al cielo, sino para que seas como Jesús. ¿Y cuándo comienza esto de ser semejante cada día más a Jesús? En tu salvación. Comienza el Espíritu Santo a transformarte progresivamente. Y vamos siendo hechos conforme a la imagen de Jesús. La humanidad de los hijos de Dios va a ser glorificada. Esa es una realidad futura, siendo semejantes a la divinidad encarnada. Esto es hermoso. De todos modos, no es deificar al humano, ¿no? Es que el hombre va a ser glorificado, el humano va a ser glorificado. Podemos parecernos a Jesús porque Él decidió parecerse a nosotros. Él tomó nuestra naturaleza, le incorporó a su naturaleza divina, Él tomó la naturaleza humana y a nosotros no nos da naturaleza divina, pero sí nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina, como dice Pedro en su segunda carta. Podemos parecernos más a Jesús porque Él decidió parecerse a nosotros, lo dice Filipenses 2. Esta es la realidad futura, seremos glorificados. Estamos siendo de a poco transformados, pero seremos finalmente glorificados y más parecidos a Jesús. Y también hay una realidad progresiva, está en el versículo 3 de 1 de Juan 3. Dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Primero hago un paréntesis de algo que hemos ido viendo en Pedro. Con esperanza no nos referimos a un sentimiento latente de cosas lindas, sino es algo que esperamos convencidos porque sabemos que es una realidad. Con esperanza nos podemos referir a la fe misma, a la doctrina misma. Es algo que estamos esperando que suceda. Es lo que creemos. Pero no es que lo creemos porque tenemos sentimientos lindos y optimistas y positivos. Es lo que realmente va a pasar. Es lo que realmente creemos. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Entonces, vemos que el que es hijo de Dios y cree que es hijo de Dios y cree que no es hijo del diablo, que no es del mundo, el que cree que es hijo de Dios, ¿qué hace? Se purifica. Se purifica. Y hoy en el Día del Padre podemos pensar también en nuestro gran Padre y comprender esto. La paternidad espiritual se refleja en los hijos. También se refleja la paternidad genética, ¿no?
La mayoría de nuestros defectos se reflejan en nuestros hijos. Nuestras virtudes también se reflejan en nuestros hijos. A veces veo a mi hijo y pienso, este pequeño espejo que me hace quedar mal, pero en realidad él está reflejando mis bajezas. Y a veces hay cosas de él que me gustan. Y bueno, algunas de las virtudes de él son mías, otras de mi esposa. Pero nos reflejan. Los hijos reflejan a los padres. Si sos papá y hay cosas de tu hijo que no te gustan, bueno, sabe que te está reflejando. Si sos hijo, tenés que saber de que sos responsable de esas cosas que están mal, más allá que las hayas heredado. Pero la paternidad se refleja en los hijos y espiritualmente también. Biológicamente son pequeños espejos en su conducta, en su carácter, en sus rasgos, en su fisonomía, en sus gustos, en sus caídas. Son pequeños espejos que nos muestran cómo somos nosotros. No cómo nos creemos, sino cómo somos. Y espiritualmente también se refleja la paternidad que está sobre nosotros. Fíjense ahí en 1 Juan, donde estábamos, en el capítulo 3, pero los versículos 10 y 12. Ahí dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practique la justicia no es de Dios. Con justicia nos referimos a rectitud moral, ¿sí? Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vemos que el hijo del diablo tiene un problema con el hijo de Dios. Un problema personal, no es un problema abstracto, es un problema concreto. El hijo de Dios le molesta al hijo del diablo. No importa si está dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, el hijo de Dios es una molestia para el hijo del diablo. Y acá vemos en los primeros hermanos, uno que mata al otro. ¿Y cuál es la razón? En otra parte de la Biblia habla de celos, y acá habla de que uno tenía obras malas y otro tenía obras rectas, con rectitud moral. Y vemos cómo son los hijos del diablo. No practican la justicia, no aman a sus hermanos, no son rectos moralmente. No les interesa tener rectitud, integridad. No les interesa, no les interesa. En Juan 8:44 Jesús, discutiendo con los fariseos, les dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Y dice que él fue asesino del principio, que es mentiroso del principio. Entonces, ¿qué hace un hijo del diablo? Lo que su padre quiere hacer. ¿Y qué quiere hacer su padre? Siempre matar y mentir. Podemos ampliar esta lista, matar, mentir, robar y destruir. Pero el hijo del diablo tiene los deseos de su padre. Fíjense, 2 Corintios 6, 14 al 17. 2 Corintios 6, 14 al 17. Habla también de dos personas que reciben paternidades diferentes. 2 Corintios 6, 14 al 17. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? Belial es un ídolo pagano. ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como dijo Dios. Habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Fíjense qué diferente. Uno es hijo de Dios y es templo de Dios. Y tiene que apartarse de todo lo malo. Y fíjate ahí el 18, cómo sigue. Porque ahí viene la transformación. Recién mencionábamos los hijos del diablo. No practican justicia, no aman a sus hermanos, tienen obras malas, sin justicia, sin rectitud. Quieren hacer las obras de su padre el diablo, asesinos, mentirosos. Y hablábamos de apartarse de eso y no tener nada que ver. Y fíjense el 18 ahí de 2 Corintios 6. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y quédate ahí en Corintios. Fíjate qué hermoso esto. Porque habla de dos cosas diferentes. Dice, mira, ¿cómo puede ser que haya un acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Recordemos quién está leyendo por primera vez esto. Alguien que conoce el templo de Jerusalén y dice, ¿cómo podrían ver ustedes en el templo de Jerusalén
ídolos. Si saben que no puede haber ninguna imagen en el templo de Jerusalén, ni siquiera Caifás, Anás y todo eso hicieron algo así tan depravado. No podría haber en el templo de Jerusalén un ídolo, no podría haber ídolo, no habría nunca un acuerdo entre el templo judío y los ídolos, no podría haberlo. Y sabemos que va mucho más allá y dice, ustedes son templo de Dios. ¿Cómo se van a unir al que es templo del diablo? ¿Cómo se van a unir a aquel que es hijo del diablo si vos sos hijo de Dios? Y habla del yugo desigual. ¿Por qué? Porque el yugo es esa madera que se pone en el cuello de dos animales y les muestra para dónde va, les marca la dirección. Pero si el yugo es desigual, no van a ningún lado. Pueden sufrir, incluso un animal puede matar al otro ahorcado. Entonces, cuando vemos el yugo desigual, lo menos peligroso es que no van a llegar a ningún lado. Lo más peligroso es que uno va a matar al otro. Pero no pueden ir juntos porque no tienen nada que ver, es lo que está diciendo Pablo con mucho cariño, pero con mucho fervor. No tienen nada que ver una cosa con la otra. No se unan, apártense de ellos, no toquen lo que tiene que ver con eso, no, aléjense de ellos, no hay comunión. No pueden, hijos de Dios, no pueden juntarse los hijos del diablo. Sabemos que esto habla no en términos evangelísticos, podemos y debemos ser luz en medio de la oscuridad y tenemos que buscar a aquellos que todavía no han escuchado el Evangelio y que hoy están bajo la paternidad del diablo, lo tenemos que hacer. Pero esto, cuando individualizamos a las personas, comenzamos a ver quién es quién y de quién es hijo. Siempre tenemos que estar buscando a los perdidos, a los no alcanzados. Pero llega un momento en los cuales nos queda claro que alguien no es hijo de Dios. Y hay otros hijos de Dios perdidos que todavía están bajo la paternidad del diablo y tenemos que ir a ellos. Es para desarrollarlo en otro momento todo esto, pero siempre tenemos que tener en cuenta que hay momentos en los cuales queda muy evidente quién es quién y a quién responde. Un hijo del diablo, por más que esté dentro de la iglesia, va a buscar la mentira, va a buscar lo malo, no va a tener obras de justicia, no va a ser íntegro, no va a ser recto, va a hablar de parte del mundo, el mundo le oye. No importa si está dentro de la iglesia, sigue siendo hijo de su padre el diablo, por eso quiere hacer las obras de su padre el diablo, como dice Jesús en Juan 8. Y fíjense ahí en 2 Corintios 3:18, qué lindo lo que dice acerca de los hijos de Dios. 2 Corintios 3:18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. O sea, contemplando a Dios, ¿qué pasa? Lo que sigue. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Fíjense lo que dice, nosotros al contemplar a Dios vamos siendo transformados. ¿Y cómo le contemplo? A través de su palabra, a través de la Biblia, en reflexión. Contemplamos a Dios y eso nos transforma. Hay personas que no dedican tiempo para contemplar a Dios y no son transformados, no leen la Biblia. ¿Dónde la van a contemplar? Tenemos su revelación general, podemos ver la creación y eso nos puede impactar, pero no es la única manera. Hay que leer la Biblia para ser transformados, si no el Señor no nos transforma, no porque Él no pueda, sino porque este es el medio que Dios eligió para transformarnos, que le contemplemos, que le contemplemos. Fíjense Efesios 5, 6 al 14. Efesios 5, 6 al 14. Dice que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Fíjense lo que dice el 10. Examinen qué es lo que agrada al Señor. ¿Dónde voy a examinar lo que agrada al Señor? En la Biblia. Dios ha sido tan detallista, y lo es, que incluso legisló nuestros saludos, ¿se acuerdan? Con amor fraternal, con santidad. Todo ha sido legislado por Dios. Él dice, busquen, examinen qué es lo que agrada al Señor. Y el 11 dice, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Casi un trabalengua. Pero lo dije bien, gracias a Dios. Pero dice, no participen en las obras estériles de las tinieblas. Y no solo eso, porque el cristiano muchas veces dice, bueno, no voy a participar.
pero sacarlas a la luz no da. Y acá dice, no, sácale la careta. Pelea esta batalla. Es una batalla que se da incluso dentro de la misma iglesia. Hijos de Dios versus hijos del diablo. Dice, no participes. Y no solo eso, lucha contra eso. Dice el 12, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Sos un hijo amado y dentro de su amor también está de que Él haya sido tan explícito, tan claro para decirte qué espera de vos. Y esto lo he repetido un montón de veces y lo voy a repetir hasta cansarme. Y quizá no me canse nunca. Dios no es como los dioses paganos que hay que andar averiguando qué es lo que le pica, qué es lo que le duele y qué es lo que le alegra. Dios es el Dios perfecto, el único Dios vivo que nos ha dicho, esto es así, caminen por acá. Dios es claro en su revelación. Y no tengo que andar viendo, a ver, qué le gustará a Dios, qué le ofenderá, qué le caerá bien, qué le caerá mal. No, dice, averigüen qué es lo que le agrada al Señor, averigüen para entender la voluntad de Dios. Y es hermoso porque esto también es parte de su amor. Seguramente más de uno le habrá pasado esto al aprender a jugar al ajedrez o sobre todo al truco. Que cuando te están enseñando te ganan siempre porque te enseñan mientras vas perdiendo. Dice, bueno, pero esto así, taca, y te hacen perder siempre. Hasta que vos entendés el juego, el otro ya te ganó 20, 50 veces y te va explicando las reglas a medida que las usa. Y te gana. Entonces vos estás en esta incertidumbre y decís, bueno, acá saco el 1 de, bueno, si fuera el truco, yo no soy un gran jugador de truco, el 1 de oro. Y el otro te saca el 7 de espada y vos decís, pero el 1 no era más fuerte. No, el 1 de oro no, el 1 de espada es fuerte, el 1 de basto es fuerte, pero el 1 de oro no, el 7 de espada le gana. ¿Pero cómo? Bueno, son cosas que el que juega el truco lo va a entender. Pero si no en el ajedrez, que decís, bueno, me muevo así y el caballo te hace ese salto de 3 y 1 y decís, pero ¿cómo? ¿Quién le dio permiso al caballo para moverse así? Así se mueve el caballo. Y lo aprendes cuando otro te come una pieza moviendo el caballo. A lo que voy es que con Dios no hay esta injusticia. Dios te dice, yo quiero esto para tu vida y quiero que camines por acá. Y Él declara todo el camino que quiere para tu vida y esto es parte de su amor. No es que te va corrigiendo mientras vos te vas equivocando. No es que te va pegando cada vez que vos, por no saber por dónde ir, te perdés. No, el Señor te dice, este es el camino correcto, anda por acá. Y esto es hermoso porque es parte de su amor. No nos hace andar a las adivinanzas ni en grandes misterios. Nos dice, este es el camino. A la ley y al testimonio, dijo el Antiguo Testamento. A las sendas antiguas, dijo el Antiguo Testamento. Anden por este camino. Y como dice en Isaías, que es hermoso, dice, caminen por la vereda de santidad. Y la oveja, por torpe que sea, no se va a perder. Hay un camino para el Hijo de Dios y tienen que andar por ahí y tienen que averiguar en la palabra de Dios qué es lo que Dios espera para su vida. Y en base a eso forjar convicciones. ¿Por qué? Porque si no, bueno, primero porque Dios es digno y así estableció que nuestra relación sea. Él estableció que le obedezcamos y Él ha establecido revelarse de esa manera. Pero si desechamos de esta manera y decimos, bueno, el Espíritu nos guía a toda verdad y abusamos de ese pasaje usándolo mal, vamos a hacer algo que es muy común y es una pandemia también. Confundir nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes, dos espíritus diferentes. Uno es el mío, humano, y por otro lado está el Espíritu Santo. Y cuando una persona no averigua en la Biblia qué es lo que su Dios pretende de él, empieza a buscar en sus emociones, sentimientos y en toda la parte inmaterial de sí mismo, su conciencia, lo que sea, y termina confundiendo al Espíritu Santo con su propio espíritu. Y eso no va a salir bien. No es lo que hay que hacer. En Colosenses, no lo busquen, pero Colosenses 3, 1 al 11, nos dice, busquen las cosas de arriba, no miren tanto de la de la tierra. Y luego finalmente el 10 dice que nuestro interior se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Qué está diciendo? Que Jesús nos renueva. Y como dice Pablo en Corintios, aunque este cuerpo, el de afuera, se va envejeciendo, se va muriendo de a poco, se va gastando,
El hombre exterior se va gastando, el de adentro al revés. Va creciendo en vida, va transformándose a imagen de Cristo, va siendo modificado, va siendo alterado. El de afuera va muriendo, pero el hombre interior va renovándose en un verdadero conocimiento de Dios, va siendo transformado y decía Pablo, de gloria en gloria. ¿Se acuerdan cómo decía lo que leímos en 1 Juan 3:3? El que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. ¿Por qué di toda esta vuelta? Porque es progresivo y el Hijo de Dios nunca está terminado hasta que llega al cielo. Y no puede decir, bueno, así soy yo o así me criaron, porque está socavando el poder de Dios para transformarlo. Está creyéndole más a la psicología que dice que tu entorno te da forma que a Dios que te dice que su espíritu te da forma. Y son dos cosmovisiones diferentes y son incompatibles. Si bien nuestro entorno nos da forma, no es, y lo digo de nuevo, la kriptonita de Dios que decía, ay, lo iba a transformar a imagen de Cristo, pero su entorno la verdad que me debilitó tanto que no lo puedo hacer cambiar. No. Y esto involucra cómo nos tratamos entre nosotros, cómo tratamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres. Vamos siendo transformados. El que no es hijo de Dios no es transformado. El que es hijo de Dios es transformado. Y su excusa no es su entorno. Dios nunca nos justifica por el entorno. Nunca. ¿Por qué? Porque es un factor insignificante comparado con el poder del Espíritu Santo en nuestro interior transformándonos. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Nuestro entorno? No, nuestro orgullo es nuestro verdadero problema, que hace que tengamos siempre mejores ideas, entre comillas, mejores ideas que las de Dios, y no vayamos a su palabra para que su palabra nos transforme. El Espíritu Santo nos transforma a través del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, es verdad, nuestro entorno nos ha marcado, pero no es determinante. El factor determinante es el poder de Dios. Ese es el factor determinante y tenemos que dejar de autojustificarnos. Entonces decía 1 Juan 3:3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Aquel que cree que es hijo de Dios, que ha sido llamado hijo de Dios, se purifica, crece en santificación de manera progresiva, ni hablar. Crece en consagración a Dios, aprende a dedicarse más y más a Dios. Crece en separación del pecado, aprende a discernir, a luchar y también a alejarse del pecado. Crece en rectitud, busca ser íntegro día a día. Decime la verdad, si vos anduvieras en rectitud, si yo anduviera en rectitud, si todos nosotros anduviéramos en rectitud, ¿no confiaríamos más en Dios? Sin duda que sí, porque crecer en rectitud, en integridad, nos lleva a una paz con Dios que hace que todo lo que está alrededor nuestro no duela tanto. Necesitamos crecer en rectitud. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Fíjense en Tito 2, 11 al 13. Hace rato que no hago buscar tantos versículos. Tito 2, 11 al 13. Tito 2, 11 al 13, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos qué. Fíjense lo que enseña la gracia de Dios. Fíjense lo que enseña Dios manifestándose. Enseñándonos qué, renunciando a la impiedad. Impiedad es impureza. Y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense qué es lo que enseña la gracia de Dios. ¿Qué enseña la gracia de Dios? ¿Que puedas hacer lo que quieras? No. Que renunciás a la impureza, renunciás a los deseos terrenales y vivís en este tiempo, en la vida, de una manera sobria, recta, con temor de Dios, mientras esperas que Jesús vuelva y se manifieste en gloria. Nos lleva
el hecho de ser adoptados, el hecho de ser hijos de Dios, nos lleva a otra cosa. Nos lleva a vivir de una manera diferente. En Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios, ¿cómo son? Guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo el Espíritu Santo nos guía? A través de la revelación que Él inspiró, la Biblia. Él nos guía. Él nos guía. Entonces, miremos qué notable esto. Por un lado, los hijos de Dios, en donde prácticamente la definición de amor pasa porque Dios te hizo su hijo. Y de otro lado, los hijos del diablo. Y hoy que aprovechamos el Día del Padre para hacer mención a esto de ser hijo y de las paternidades, insisto de nuevo en esto. Recuerda, no hay huérfanos espirituales. O sos hijo de Dios o sos hijo del diablo. Y no te puedes hacer un test de ADN. Lo que puedes hacer es revisar tu conducta. Pero no los domingos a la mañana. Porque todos somos santos los domingos a la mañana. Toda tu vida, revísala. ¿De quién sos hijo? Porque tenemos que comprender de que la iglesia visible no es un lugar en la que no hay hijos del diablo. Y no lo digo de manera de insulto, porque en realidad eso es lo que es. Pero quiero llevarte a dos cosas. Una, que si sos un hijo de Dios, valores esta realidad. Sos hijo de Dios. Y esto es maravilloso. Y Juan queda maravilloso frente a esta realidad. Queda maravillado frente a esta realidad. Aquel que vio a Jesús caminar en el agua, aquel que vio la multiplicación del alimento, aquel que vio a Jesús resucitado, aquel que vio todo esto, dice, miren, ¿miren qué? Miren cuánto nos ama el Padre. ¿Cómo? Como para hacer que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Ese Juan que se llenó los ojos de los milagros de Jesús. Ese Juan que dijo, si tuviera que escribir todos los milagros de Jesús y todas sus obras, no alcanzarían los libros de la tierra para escribirlos. Ese mismo Juan dice, miren esto, son llamados hijos de Dios y son hijos de Dios. No es una declaración solamente, es una realidad concreta, presente. Y dice, ¿sabes qué? No solo soy hijo de Dios, sino que hay una realidad futura. Sabemos lo que hoy somos, pero todavía no sabemos lo que seremos. Seremos glorificados. Y también hay una realidad progresiva. Si vos realmente crees esto, tenés que crecer en purificación. Porque el que cree que es hijo de Dios, cree que va a ser glorificado y tiene que crecer en santificación. Y así honramos a nuestro Padre y mostramos de quién somos. Y que no te agarre ese ataque de humildad mal definida que es secretismo, sino que tus buenas obras brillen delante de los hombres para que el mundo glorifique a tu Padre. Eso está en Mateo, creo que 5. Pero mira qué hermosa esta realidad. En este Día del Padre, recuerda a tu Padre espiritual. Si tu Padre espiritual es el diablo porque tus obras te muestran eso, busca refugio en Dios. En Gálatas 3:26 dice que somos hijos de Dios, ¿cómo? Mediante la fe en Cristo Jesús. Si sos un hijo del diablo, aunque no te autopercibas así, pero tu conducta te muestra que sos hijo de Dios, anda a Cristo para salvación. Reconoce tus pecados y reconócele como Señor, como Dios. Pedí perdón por tus pecados. Renuncia a ellos. Y pedile a Dios que te adopte. Pedile a Dios que te haga de nuevo. Pero tu conducta es la que evidencia de quién sos hijo. ¿De quién sos hijo? Anda a Cristo para salvación. Dice Efesios 2:8 que nosotros somos salvos por gracia a través de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces todas esas obras lindas que a lo mejor nos mostras no tapan ni es una balanza en donde las obras malas son contrarrestadas por las obras lindas, sino que la salvación no es por obras. Pero el Hijo de Dios es transformado. Eso es lo que el cristianismo necesita comprender una y otra vez. No es el cristianismo una serie de reglas en las que las tengo que seguir sí o sí, con mis propias fuerzas, para poder cumplirlas, sino que en el cristianismo Dios te da al Espíritu Santo para que tengas poder, para que vos puedas caminar en esas buenas obras. No es por tu fuerza, ni la entrada al reino, ni tu permanencia en Él, ni tu camino en Él. Todo es
por obra del Espíritu Santo. Y me puede decir, es imposible. Bueno, sí, para el que no es hijo de Dios es totalmente imposible. Pero para aquel que es hijo de Dios puede ser transformado a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios. Entonces, quiero que sepa que esto, porque el cristianismo desde afuera parece como una gran lista de cosas que no debo hacer, pero desde adentro, todas esas cosas pueden ser hechas u obedecidas porque el Espíritu Santo nos transformó. Entonces ya no queremos lo que queríamos antes. Quedan rezagos, quedan luchas que ganar y que pelear. Pero nuestro espíritu ha sido cambiado por el Espíritu Santo y está siendo transformado. Por eso tenemos esta realidad progresiva. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Tiene acceso al poder del Espíritu Santo para ser transformado. Y leemos, para cerrar, 1 Juan 3, 1 al 3, la realidad presente. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció Él. Esta es la realidad presente, sos hijo de Dios. Una realidad futura, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. La realidad futura, vamos a ser como Jesús. Y la realidad progresiva es que estamos siendo de a poquito como Jesús. Lo que dice el versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Acá terminamos hoy, este Día del Padre, pensando en tu Padre espiritual. Sea Dios o sea el diablo, espero que sea Dios. Y si todavía es el diablo, corre a Cristo para salvación. Vamos a orar para finalizar. Padre, te damos gracias porque nos bendecís con tu amor inmerecido, tu amor inmenso, tu amor milagroso, tan grande que decidiste hacernos hijos tuyos. Gracias porque esto no es una declaración simplemente, sino que es una realidad. Somos tus hijos, somos tus hijos. Y tenemos la esperanza de que seremos glorificados también. Como Jesús lo fue, seremos nosotros. Y también, Señor, nos das el poder para dejarnos transformar, dejarnos ser transformados y crecer en purificación. Ayúdanos, Padre, a seguir buscando la santidad, porque es lo que te agrada. Ayúdanos, Señor, a elegir el camino de la rectitud, el de la integridad, no solo cuando otros nos ven, sino cuando nadie más nos ve. Ayúdanos, Señor, a tener presentes que somos tus hijos, Padre. Somos tus pequeños espejos en la tierra. Ayúdanos a honrarte con nuestro reflejo. Te pedimos perdón porque muchas veces no lo hacemos bien. Ayúdanos a honrarnos con el reflejo de vos que demos. Gracias, Padre, por tu amor sobre nosotros. Gracias, Padre, por ser el Padre perfecto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga mucho en esta mañana. Espero verte muy pronto.